Hola, soy Laura Celdaña y en mi canal de YouTube encontraréis todo sobre el mundo del mountain bike. Otra semana más, otro vídeo más con Víctor de Olins, de Andreani MHS. Es la sede, estamos aquí en la sede central de España y tenemos el auténtico placer de tener a Víctor, que es uno de los mejores de España en conocimiento de suspensiones. Sabéis que hicimos una serie de preguntas en todos mis medios sociales, las pasé tanto en Facebook como en Instagram, como en YouTube, en el que os preguntaba a vosotros qué queríais saber sobre el mundo de las suspensiones, cuáles eran vuestras dudas, cuáles eran vuestras necesidades. Y entonces este es el volumen 2 del vídeo de las 5 preguntas que siempre quisiste saber sobre suspensiones. Víctor, sin paños calientes, Vamos a primera por ello. pregunta. ¿Es interesante cambiar el rebote según el sendero que vas a bajar? Vale. El rebote partiremos de una base. Tendremos que ir a buscar, que anteriormente ya deberíamos haberla encontrado antes de empezar a bajar por senderos, donde vayamos a buscar prestaciones por la dificultad que tienen. Antes de cambiarlo, siempre tenemos que empezar encontrando esa base en la cual estemos cómodos. ¿Qué nos podemos encontrar? Tener que hacer un pequeño cambio. Siempre hablamos de pequeños cambios. Según el tipo de suspensiones, hay unas más efectivas que en un clic lo notaremos mucho, hay otras menos efectivas que igual serán 4 o 5 clics. Pero siempre estamos hablando de pequeños cambios. ¿Por qué? Porque nos acostumbraremos a una configuración base, la cual, una vez la tengamos, solo será ajustar un poquito, Un poquito. para intentar ganar esa pequeña mejora. Hay veces que son solo sensaciones, que haciendo el clic ese, nuestra cabeza ya piensa Hace diferente y hace el clic para ir más rápido. Pero solo lo importante es tener una buena base. Si tenemos la buena base, como mucho iremos diferenciando un poquito. Cuando dices buena base, dices que hayamos trabajado la configuración de nuestra bicicleta, de todos los settings que tiene, que uno de ellos es el rebote. Luego Correcto. haremos un vídeo específico de todos los settings Perfecto. que hay. Del rebote, que recordamos que era el que cuando yo impactaba, el que conseguía que la suspensión volviera a su, o intentara, volviera con más o menos velocidad a su estado. A mí me gusta explicarlo un poco al revés. Bueno, para que en la cabeza de la gente vale, que no haga más no haga hincapié el y no de empujar. miedo, no es de miedo. El rebote lo que hará siempre es empujar la rueda Hacia el hacia el suelo. suelo. Para antes esté contra el suelo, antes ganaremos la altura de la bicicleta. Y antes tendríamos la bicicleta en el suelo, que es En- donde en queremos su estar, sitio. aunque cuando estemos volando, estamos volando, pero luego cuando aterrizamos nos gusta aterrizar con las dos ruedas y que siga la bicicleta estando en el suelo, porque eso significa tracción de la rueda. Tracción y control sobre la bicicleta, correcto. Eso es. Entonces, la respuesta es que sí podemos modificarla según el sendero sin volvernos locos. Lo que tenemos Sin que saber es volvernos cuál es locos. nuestra configuración. Correcto. No sería un gran problema si no lo cambiáramos por eso. ¿Por qué? Porque al final cuando tenemos una configuración estándar ya hacemos que la bicicleta funcione bien y tendría que ser un sendero o un tipo de modalidad que seamos la misma bicicleta muy distinta para tener que cambiarlo sí o sí ese Porque rebote. si no, al final, sinceramente, somos humanos, nos hemos acostumbrado a una forma de trabajar, no de trabajar, de responder la bici Correcto. hacia determinado movimiento. Y si estamos todo el tiempo cambiándolo, al final nos llega la inseguridad de que no sabemos Correcto. por qué ahora se me ha quedado baja y ahora se me ha quedado alta, y, ¿sabes? O sea, la bici ha vuelto, o sea, la suspensión se ha recuperado, o sea, la rueda se ha bajado al suelo rápidamente o no. Entonces, yo no soy muy partidaria. Yo, si no hago, o sea, yo tengo, por ejemplo, la bicicleta de rally, y si cambio algo es porque paso de hacer rally a hacer endurrally, que endurrally es hacer enduro con la bicicleta de rally, o sea, cambio de modalidad. Eso es lo que me refería un poco, cuando estamos cambiando senderos, cambiando de modalidad. Me viene a la cabeza dos extremos muy grandes. Hago descenso y yo luego utilizo la bicicleta de descenso para hacer freeride. Pues ahí tendríamos que hacer una configuración muy grande de Claro. suspensiones. Si no, con la bicicleta de descenso dará igual que me tire a nivel usuario por un circuito Rojo o negro o por uno azul con mucho flow, muy divertido. La configuración, el cambio de configuración lo haré porque me apetece, porque es muy guay tocar los clics, pero no es una necesidad vitalicia. Me queda clarísimo. Entonces, sí se puede cambiar, pero cuando estemos cambiando de modalidad, o sea, de forma en la que va a trabajar la bicicleta. Modalidad ya no tanto terreno, sino forma en la que le pedimos trabajar a la bicicleta. Correcto. Que es por el terreno, pero también por la modalidad que practicamos. Correcto. Esta pregunta, por ejemplo, si la habláramos a nivel de un piloto profesional, te diría, ¿se cambia mucho el rebote? Se Bueno, cambia por ejemplo. constantemente.
constantemente. A ver, en Copa del Mundo cada ronda cambian, ¿no? Siempre hay que cambiar, siempre hay que hacer cosas. Siempre hay que hacer cosas. Vale, ¿qué es la cámara negativa y qué beneficios tiene modificarla? Bueno, ¿en qué suspensiones encontramos cámara negativa? Vale, nos encontraremos cámara negativa en las suspensiones de aire. Esta cámara negativa lo que nos hace... Solo en las de aire. En las de aire, sí. Nos ayudaría a, por una parte, dar sensibilidad dentro del amortiguador, porque cuando cargamos la cámara de aire, la principal, la cámara negativa actuaría en contradirección. La principal extendería el amortiguador y la negativa lo que haría es absorberlo un poco, el amortiguador. Contra mayor volumen tiene esa cámara negativa, más fácil es cuando comprimes el amortiguador. Vale, quieres decir, lo vamos a intentar Sí. explicar más sencillote. Normalmente, de forma muy sencillita, tendríamos dos cámaras, ¿vale? La positiva y la negativa. Sí. La positiva es la que recibe el primer empuje cuando yo comprimo la suspensión. No sé, por ahí no vamos. Vale, ¿por dónde Estaríamos vamos? hablando cámara positiva, sería el equivalente al muelle. Vale, Cuando comprimo el amortiguador, pues cuando comprimo la cámara de aire. vale, esa es la... Vale. La cámara negativa es una cámara que está dentro de los amortiguadores, muchísimo más pequeña, que esta lo que hace es tira hacia adentro el amortiguador. Si no tuviéramos esa cámara negativa o fuera muy pequeña la cámara negativa, por eso hay veces que se trabaja con ella, que estamos ganando la sensibilidad porque nos ayuda a que se hunda más fácilmente el amortiguador, aunque tengamos mucha depresión de aire en la parte de la cámara positiva. Vale, yo por ejemplo, en mi caso, Rider 50 kilos, vale, equipada con mochila y tal, dependiendo de la modalidad, ¿eh? En rally, obviamente, como no llevo mochila y los cascos son más ligeros y llevan menos ropa y Correcto. menos protecciones, pues peso menos, pero en enduro 55, 56 kilos equipadísima, ¿vale? Marc Casal, que es uno de vuestros servicios técnicos, Sí, correcto. Honey Suspension, él juega mucho en mis bicicletas con la cámara negativa, Correcto. porque claro, resulta que ponemos tan poco aire en la positiva. Correcto. Ahí lo que estás ganando es que al ampliar la cámara negativa o hacerla lo más grande posible dentro de las posibilidades que tenemos del amortiguador, porque son muy chiquititas las cámaras negativas comparada con la cámara positiva, ahí estás ganando que con el poco aire que estás trabajando, cuando es un piloto muy ligero, tenga más sensibilidad todavía. ¿Eso se puede pasar a un piloto de 90 kilos? Sí. También. Lo único que igual no sea tan necesario, esa cámara ese mayor volumen Hacer crecer pero la negativa para... sí que lo tendríamos. Es una cosa que es interesante para poder trabajar, sobre todo con los pesos muy ligeros. Se trabaja mucho sobre la cámara negativa. Pues nos queda súper claro. ¿Cómo reducir la cámara negativa de un amortiguador TTX y en qué casos se puede hacer? Esta pregunta es que este chico tiene un TTX. Ya te lo digo. Yo Tiene supongo, amortiguador. y además era el TTX Air, o sea que es una Sí, pregunta sí. súper reciente, porque la verdad es un producto que ha salido nuevo, está dando muy buen resultado. Para reducir esta cámara negativa, al final se le llama espaciador. No es un... es como un token, el conocido token, que también ya ha salido en algún vídeo, sería como el conocido token, pero es un espaciador mucho más chiquitito, porque hay mucho menos volumen en la cámara negativa. Hay veces que incluso se empieza trabajando una cámara negativa poniéndole un poco de aceite o grasa. Sí, es que de hecho Marc lo primero que hace conmigo es siempre añadir un poco de aceite porque así reduces la capacidad. El volumen de aire que entra, porque el aceite no se comprime. Sí. Tiene una viscosidad la cual no se puede comprimir. Con ese volumen de aceite, que es un poquito que le has puesto, ya haces que trabaje diferente en la cámara negativa. Para reducirla, pues seguramente siendo un TTX tendrá que ir a un servicio técnico oficial nuestro para poder trabajarlo, pero dentro de eso le pondrán un espaciador o le pondrán un poco de aceite dentro de la cámara negativa. Qué bueno, pues nos quedamos con el tip. Yo también miraré si tengo que traerlo al servicio técnico, el mío. Esta pregunta es una pregunta bomba. Vamos a intentar ser breves, ¿vale? Porque esto sí que da para un vídeo. Por modalidad de mountain bike, ¿vale? Modalidades. Vamos a resumir en cross country, cross country, enduro y descenso, porque si no nos volvemos locos, ¿vale? Bueno, no, venga, cross country, all mountain, enduro y descenso. Te lo voy a complicar un poquito más. No voy. Y e-bike. Ah, ya, guau, venga, vale. Buah, pero es que bike puedo tenerla en todas las modalidades. Por O sea, eso, se me pero acaba- la e-bike va siempre por libre. Venga, pues la e-bike Venga, por va. aire. Venga, va. Por modalidad de mountain bike, ¿qué es mejor? ¿Aire o muelle? Vale. A nivel de cross country, tenemos el aire.
como indiscutibles el aire. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el peso, porque se busca tanto los pesos, aligerar tanto, que es que el muelle no hay sitio para el muelle. No tenemos sitio para el Bueno, muelle. pero que los muelles a día de hoy tampoco están tan disparados. Sí, pero al final los muelles más ligeros que pueden haber ya son 200 gramos más que un amortiguador de aire. O sea que al final en cross country solo cuenta el aire. El aire. Venga, All Mountain. All Mountain. Que es pues este cross country enfocado a, o sea, es un poco el mountain bike, pero ya empiezo a meterme en senderos más técnicos. Estoy hablando de suspensiones que están ya entre el 120 140 Correcto. de recorrido. Aquí ya dependerá un poco la cabeza de cada piloto. A ver, Vamos a poner que es un, o sea, son los endureros, son los mountain, o sea, es aquel que quiere hacer mountain bike, pero oye, como no le importa lo de subir rápido, al final se ha comprado una bici que tiene un poquito más de geometría y un poquito más de suspensión para tener más confort a la correcto. bajada. Aquí nos encontramos los dos públicos. El piloto que viene del cross country, que quiere ir a unas experiencias un poco más de notar más las bajadas, de sentir lo que es, empezar a sentir lo que son los baches, las cosas así un poquito más complicadas, siempre con suspensiones, ¿vale? Y nos encontraremos el piloto endurero que quiere tirar un poco más al rally porque con la quiere colla de una bici amigos más quiere ir ligera. más rápido, quiere más ligero, correcto. Vale. A ver, dentro del trail yo creo que sigue ganando el aire. Sigue ganando en el All Mountain. Excepto para este endurero. A no ser que sea un endurero o alguien del descenso que le gusta mucho dar caña ya y con un material de 130, 140 recorrido, ya empiezan a plantearse montar muelle. Pero igualmente dentro del sector yo creo que tira más el aire. Dentro del All Mountain estamos de momento gana el aire. Yo creo que también, porque al final las bicicletas de All Mountain están en un precio también, en un peso también irrisorio. Correcto. Entonces si le ponemos muelle, perdemos este beneficio que tienen. O sea, quiero Sí. decir, porque al final lo que les vende es Lo ligeras que son. lo ligeras que son. Que Correcto. tienen más confort, pero sigue siendo Correcto. ligera. Endureros. Endurero. Aquí sí que... Aquí empiezan ya. Aquí ya empieza la discusión. Van a saltar cuchillos por todos lados ahora. A ver. Bueno, no te mojes, yo no me Yo mojaría. me mojaría, yo sí, aquí, sí que- venga, aquí vale. me voy a mojar. Yo no me mojo, Yo aquí me voy a mojar. Yo me mojo en mi caso, yo llevo aire, pero es que llevo un cuadro de All Mountain para enduro para bajar peso, o sea, no le voy a meter muelle. Y además encima, Víctor, ¿qué problemas tengo para encontrar un muelle para 50 kilos? Entonces, claro, Víctor, también Víctor lo encontraremos para que también pases por el muelle a ver cómo funciona. No sé, al final verás tú, salgo de aquí con todo puesto. Pero yo, personalmente, hasta ahora probé muelle y no me gustó, pero porque fue un rollo encontrar el muelle. Me tuve que ir a super gama alta, me lo trajeron de Europa. Al final pesaba un poco más y tú dices, Cristo, pues ya está, aire, ¿sabes? Que tengo más opciones. Volveremos otra vez a ese punto otro día para que puedas montar el de muelle y lo podamos comparar. Encantada. Porque yo creo que te gustará mucho con el amortiguador que tenemos nosotros de muelle. Venga. Vale, yo en el enduro, yo siempre lo digo, el enduro es dentro del gravity la modalidad donde más kilómetros haces. Sí. ¿Por qué yo siempre me gusta más un amortiguador de aire, o el de aire o el de muelle? Yo siempre le digo el de muelle. ¿Por qué? Porque al final puedes hacer salidas de 25, 35, 40 kilómetros con una bicicleta de enduro y como tengas la mala suerte que se te rompa el retén a 20 kilómetros de tu casa, vas a tener que volverte empujando la bicicleta o que alguien venga a buscarte. Con un amortiguador de muelle, si se estropeara el retén por cualquier problema, se puede romper un retén. Aunque vayas a muelle, tú vas a poder seguir pedaleando, vas a ser más incómodo, no vas a poder disfrutar no vas a poder disfrutar de la bajada, pero por lo menos vas a poder llegar a tu casa. Yo es la única cosa que me marca el aire o el muelle. Por funcionamiento, también podríamos trabajar. Yo creo que me ganaría para mi gusto el muelle, porque en el enduro también muchas veces hacemos animaladas muy grandes de desnivel. Es que ahí te iba a decir, digo, el segundo condicionante para el muelle, desde mi punto de vista, pues es que ahora se ha puesto de super moda que podemos subir a pico de 3000 y nos pegamos 5 horas para subir, ¿eh? Correcto. Pero la bajada no merece la pena, una hora y pico bajando, regalándonos, Correcto. haciéndonos fotos y todo lo que tú quieras, pero a lo lo mejor bajas 1500 metros. Correcto. Eso influye negativos, mucho. Dentro de las cámaras de aire nos influye. las Las temperaturas presiones. cambian. Las presiones con la temperatura pueden llegar a cambiar también. Pero el mayor cambio es la presión atmosférica. La presión atmosférica que hay a nivel del mar es cero. Cuando subes a 1500 hay una muy superior. Estamos hablando ya de 200 bares. Ay, perdón, 200...
Muy equivalente. superior. No, Muy perdón. superior. El equivalente externamente como si fuera 200 PSI. Ah, vale. La presión que hay. O sea que es una presión muy, muy superior. Esto que nos lleva a que el rendimiento de las suspensiones haga que crezca mucho la presión interna de los cartuchos. Y como son muy pequeñitos los cartuchos de las bicicletas y de los amortiguadores, la cámara de aire es muy chiquitita, que hace que crezca mucho más. Y entonces en esos casos... En esos casos yo prefiero el muelle porque no vas a tener ninguna modificación de hecho es... yo creo que está probado. O sea, no, probado no, está demostrado. En la World Enduro Series, a día de hoy... La mayoría van con muelle. La mayoría van con muelle, correcto. Por esto, ¿eh? Luego Por esto, en sí. recreacional ya ves un 50-50, Sí, correcto. o depende de por dónde, del tipo de rider o de la zona por la que te muevas, pues van más con muelle o más con aire, pero Correcto. están más repartidos. Sin embargo, en competición, alta competición, que hacen estas bajadotes bestiales, De ahí es cuando más se notaría el cambio de usar uno de aire, que durante la bajada te va a ir cambiando el funcionamiento, al de muelle, que sabes que toda la bajada, dentro de que se puede calentar más el aceite o menos, pero sabes que toda la bajada, el 80% de la suspensión que viene gracias al muelle, va a ser igual todo el rato. enduro, descenso. Descenso. Y Esto puede ir descenso lleváis, nos quedan solo estos dos. Descenso, esto puede ir un poco en contra nuestro, ¿vale? Porque nos encontramos que en descenso hay amortiguadores bastante más grandes que en enduro, a nivel de tamaño, y hay marcas que no tienen esos amortiguadores hechos. Pero si haces un descenso de competición, yo creo que lo mejor sería el aire. Es que eso es lo que llama la atención, es que ahora en descenso de competición estás viendo más aire. ¿Por qué se va viendo cada vez más aire? Porque puedes ajustar muchísimo más. Los muelles al final tienes unas constantes Que son las... que son los que son. Nosotros, por ejemplo, en Onix tenemos la suerte que va de más o menos de 25 libras en 25 libras. Es un intermedio a los que habían en Fox y en Rockshox, que tenías de 50 libras en 50 libras. O sea, pasabas en el... O sea, a lo mejor en uno no te encontrabas, ibas muy... Hacías mucho tope y en el otro te encontrabas demasiado duro. Claro, con Onix tenemos la suerte que tenemos uno intermedio, que es para estos casos, que tendríamos el muelle intermedio. Pero no ajustaríamos tanto como con un amortiguador o una horquilla de aire que iríamos al PSI. Pero si dices, hostia, es que el descenso se baja muchos metros. Al final, en una carrera de descenso, las que más desnivel hay son 500 metros. Y en 4 minutos. Y en 4 minutos, correcto, se acaba. Y si se rompe el amortiguador en media bajada, cuando estamos hablando de competición, si pinchas, no vas a ganar. Es que si rompes el amortiguador, ya no vas a ganar. Es que se te va la rueda y ya no vas a ganar. Correcto. Se te va una rueda y ya no ganas. Ya no hablo de cualquier otra cosa que lleve más que una mala frenada. Correcto. ¿No? Por eso mismo, para el descenso, a mí me gusta mucho trabajar con el aire. En mi equipo trabajamos con muelle, pero no pasa nada. Nos habituamos al muelle y vamos a pelear contra los de aire, por eso no hay ningún problema. Fenomenal. Y último que nos queda, modalidad e-bike. ¿Y en e-bike qué? Dentro de bueno, en e-bike lo bueno es que tú no llevas el peso, así que pesa aquello lo que quieras. Claro, correcto. Dentro de las e-bike yo siempre recomiendo el muelle, porque lo mismo, te aventuras a hacer rutas infinitas, como tienes el motor que te va ayudando, pues siempre haces rutas muchísimo más largas, y si tienes cualquier problema, pues al final el amortiguador de muelle siempre vas a poder volver a casa. No vas a tener que pararte a empujar la e-bike, que con sus... Muchas ya hay 20 que empujar, sí que llamas a un taxi que me lleven y punto. Venga, y última pregunta de estas 5 preguntas que siempre quisiste saber. Es que estas no es que no nos lo pongan fácil, es que son difíciles de sintetizar. Víctor, ¿qué es el offset? Mira, el offset es otra de las palabras de moda que la han fabricado los de la... es una palabra que se ha fabricado, que ha aparecido en la industria de la bicicleta. Esto viene de la moto, ya muchos años se trabaja. El offset al final sería el avance de la rueda, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Desde el ángulo de la pipa de dirección, lo que avanzaría hacia adelante o hacia atrás. Antiguamente, cuando hablo antiguamente no es hace 10 años atrás, hace 2 años atrás no se tenía en cuenta. El offset estándar era 51 en una bicicleta. Ahora han aparecido, en 29 han aparecido offset de 44 y 51 en enduro. O sea, ahí por dentro arriba. del enduro, en descenso está 42, 46, 50, 54, 58. Hay muchísimas más, un rango mucho más grande de offset. ¿Y para qué? ¿Para qué? Buscas un poco la reactividad o la estabilidad de la bicicleta. Contra más larga haces la bicicleta, más estable conseguirás esa bicicleta. Contra más corta es, más reactiva. O sea, cuanto más le añades al offset, estás Cuando el número de offset es mayor, la rueda de adelante
queda un poquito más lejos Al de final la la de atrás. distancia entre Correcto. ejes es más alta, con lo cual haces es más alta, tienes una bici más estable. Más estable, que te va a costar un poco más girarla, sí, pero en la zona rápida va a ser mucho más cómodo. Eso sí. Cuando la bici es más corta, girarás mucho mejor, pero en la zona rápida será un poquito más inestable, tendrás más problemas de aguantar la bici recta. O sea, digamos que puedes modificar un poco la geometría de tu bicicleta que Correcto. te has comprado con este parámetro, con el Sí, offset. ahora como norma casi todos los fabricantes están tirando a offset de 44 y la gente que tiene una bicicleta de offset 51 también les gusta el offset de 44. Viene dado también porque los fabricantes también los cuadros ahora los están haciendo un poquito más largos y con el offset un poquito más corto lo compensa la largada del cuadro. Ok. Pues Víctor, vaya 5 preguntas que le hemos hecho al muchacho. Aquí lo tenemos. No sé quién sufre más, si él o yo. Bueno, no, nos lo estamos pasando bien. Sí. Víctor, muchísimas gracias por estar en este segundo vídeo, segundo volumen de las 5 preguntas que siempre quisiste saber. Muchísimas gracias a vosotros por habernos hecho esta recopilación de preguntas, porque al final nos dabais pistas de qué queríais saber. A mí me está ayudando también a aprender un montón de Víctor y espero que me hagáis muchas más preguntas en comentarios para que yo se las haga a Víctor y yo siga aprendiendo. Os animo a hacer like, a suscribiros al canal y a dejar en comentarios todos los ánimos y todos los agradecimientos a Víctor por respondernos a todas estas preguntas y motivarlo para que consigamos que nos haga más vídeos. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias a ti. Y gracias a vosotros. Gracias, Hasta la chicos. próxima.